saludo cordial desde la Unión Europea a todos los comunicadoras y comunicadores, todos ustedes que están con nosotros hoy y también, bueno, que trabajan en proyectos nuestros ya o que van a trabajar también en proyectos nuestros en Lima y en todas las distintas regiones del Perú. Realmente me cabe destacar la relevancia de su trabajo, porque realmente estamos en una situación difícil, en circunstancias difíciles que atraviesa el país, que atraviesa, bueno, Europa, que atraviesa todo el mundo. Dependemos más y más de las comunicaciones en todos los sentidos de la palabra, ya que no nos, y más todavía de las comunicaciones no presenciales, ¿no? Ustedes ya lo saben. No necesitamos la comunicación para acceder a informaciones veraces y oportunas, para poner en la agenda pública los temas prioritarios y urgentes que nos preocupan, para que escuchen las necesidades y voces de las personas que tengan las mayores vulnerabilidades. Y bueno, también, sobre todo, necesitamos la comunicación para mantener viva la unión y la esperanza que, bueno, en estos tiempos ya enfrentan varios retos. Como dijo ya Doris, hoy empezamos esta serie de 4 webinarios con el tema comunicación adaptativa. Pues de todo lo que hemos aprendido en la pandemia y fuera de la pandemia, una de las principales lecciones es que la comunicación y nosotros tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Claro, la comunicación se adapta al contexto, se adapta al público, se adapta al entorno social, político, que sea, a los nuevos canales de comunicación, a los nuevos medios que existen. ¿Cómo lograr adaptarnos de forma efectiva? Es que lo que nuestro expositor de hoy, Jeffrey Rajinsky-Puchuk, a quien saludo particularmente y a quien agradezco muchísimo su presencia de estar con nosotros y acompañarnos, lo que él va a compartir con nosotros. Es el primer webinario de la serie de 4. Vienen otros más, apúntenselos ya por favor en sus agendas. El 19 de noviembre hablamos sobre comunicación como orquesta. El 26 de noviembre sobre cómo contar historias, el famoso storytelling, cómo formamos estas historias de la gente cuyas vidas se han cambiado a través de la cooperación, a través de nuestras acciones. Y finalmente concluimos el 3 de diciembre para enriquecer nuestro conocimiento sobre la comunicación digital. Más y más importante, con o sin COVID. Yo creo que es indispensable hoy en día. Bueno, pero primero quiero dejarles con Jeffrey, reiterando nuestro más afectuoso saludo y como decimos siempre, stronger together, más fuertes juntos. Yo creo que en este sentido tenemos que ver que aceptar este reto de la comunicación adaptativa, que tenemos que verlo en equipo y ahí estamos encantados de cooperar todos con ustedes siempre cuando podemos tener las chances, ¿no? Muy bien, aquí ya me paro. Muchas gracias y un webinario, un taller después fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert, por esas palabras. Y ahora sí es el momento de presentar a nuestro ponente invitado. Él es Jeffrey Radzinski, es experto en periodismo político. Buenos días, Jeffrey. Gestión pública, prevención de conflictos sociales, relaciones institucionales para importantes organizaciones como Canal N, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, New Link y Grupo El Comercio. Él ha liderado equipos multidisciplinarios para la asesoría de gestión social, comunitaria y reputacional por varios años. Ha sido profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como columnista del Diario 21. Actualmente es director ejecutivo del Grupo Fides Perú, director del programa de especialización en comunicación política de la Universidad del Pacífico y colaborador en materia de análisis político en diversos medios nacionales e internacionales. Abogado por la Universidad de Lima, con un máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Así que Jeffrey, bienvenido y por favor, adelante con la presentación.
Muchas gracias, Doris, por la presentación. Muchas gracias a Robert Steinlechner y a los funcionarios de la Unión Europea por la invitación. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y participación esta mañana. Es un placer para mí compartir estas horas, hacer la exposición que he preparado sobre comunicación adaptativa, y como bien decía Robert en su introducción, son tiempos en los que resulta sumamente relevante tocar esta materia, ¿no? Ojalá que al final de la presentación hayan algunas preguntas o intercambio de ideas, y con gusto intentaré absolverlas o debatir, discrepar o coincidir. Ya veremos. Creo que sin mucho más preámbulo, y gracias Doris por la generosa introducción y presentación, yo compartiré mi pantalla para que ustedes puedan ver y seguir algunos datos que tengo en una presentación de apoyo. Me imagino que ya lo estarán viendo. ¿Es así? Sí, sí, está ¿Sí? perfecto. ¿Se ve la presentación? ¿Me oyen bien? ¿Arrancamos? Sí. Sí, correcto, Sí, se todo ve muy bien. bien, se escucha bien. Estupendo, estupendo. Entonces ya nos hemos saludado y entramos en materia. Me pidieron hablar sobre la comunicación adaptativa y los desafíos en la era COVID. Y la primera dificultad me resultaba acotar cuál es la era COVID, cuál es el punto de partida y digamos, cuál es la perspectiva, porque nos encontramos en pleno proceso de la era COVID. No es un fenómeno que podemos analizar pues de manera sincrónica o diacrónica con absoluta facilidad, porque nos encontramos inmersos en el proceso COVID. Yo les quiero repasar básicamente el contenido que he preparado para conversar esta mañana. Primero, algunos apuntes conceptuales. Yo he tomado una arista desde la psicología social para hablar de la comunicación adaptativa. Esto no es excluyente, se puede analizar desde varias perspectivas. Mi sensación es que es una buena aproximación. Voy a hablar también algo de comunicación política, porque trabajo en ello hace algunos años y como subdisciplina de la ciencia política creo que tiene varias aristas y puntos de encuentro con la comunicación adaptativa. Vamos a hablar un poco del Perú y del mundo, en algunos casos muy alineado y en otros, digamos, en distintos estadios de este proceso, de algunos paradigmas, del rol de ustedes, los comunicadores, algunas lecciones que quizá ya se pueden tomar, ya se pueden sacar de estos meses críticos y pandémicos, y finalmente terminaremos con algunas reflexiones o apuntos finales y las preguntas que puedan haber. Lo primero es situarnos conceptualmente, y cuando digo situarnos conceptualmente me refiero a de dónde partimos para hablar de comunicación adaptativa, adaptarnos a qué tipo de comunicación. ¿No es acaso siempre la comunicación un fenómeno social que debe adaptarse a los tiempos, a las circunstancias? Sí, es cierto, pero hay momentos en que el fenómeno social tiene particularidades que aceleran procesos y que las capacidades, que las herramientas y que los instrumentos que utilizamos tienen que adaptarse con mayor énfasis o quedan totalmente no solo desfasados, sino ineficaces frente a su función y a sus objetivos. Entonces, si tomamos la psicología social, podemos hablar de conductas adaptativas y las habilidades que nos llevan y los conocimientos que nos permiten trasladar a la práctica un conocimiento
acorde a las circunstancias, ¿no? Entonces, retrocedemos un poco el elemento de comunicación para hablar de conducta. Y cuando hablamos de conducta, nos referimos a rendimiento, a desempeño de actividades, y que en cualquier ámbito, en la vida cotidiana o en la particularidad de los proyectos que ustedes desarrollan o van a desarrollar. Esto después lo podemos extrapolar, pero en sentido lato hay una realidad, digamos, de rendimiento, de desempeño. Y es importante verlo así, porque a partir de señalarlo de esta manera podemos medirlo. Y la medición es parte del rigor en el ejercicio profesional. Entonces, para cerrar, digamos, la primera idea conceptual y algunas lecciones de la psicología social para las comunicaciones, en este caso. Primero, está relacionada a la edad. Y cuando digo a la edad, me refiero en el sentido más amplio también a los conocimientos y a las perspectivas en cada caso. No es lo mismo la conducta y cómo se adapta, pues, un niño en Lima que una señora mayor en la Amazonía. Y por eso lo de la edad nos lleva al contexto social, contexto entendido fundamentalmente como tiempo y lugar. Podríamos discutir mucho sobre el alcance del término contexto. De hecho, es un asunto en particular que yo trato en mis clases y que nos lleva a definir una palabra que ya se usa de manera muy trillada, que es coyuntura, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la coyuntura? ¿Qué es realmente el contexto? ¿Cuáles son los límites de ese marco? Entonces, entenderlo nos permite no solo medir el rendimiento, el desempeño de esa conducta, sino consecuentemente también adaptar la comunicación a ese determinado contexto. Y en consecuencia, tomando en consideración lo que he mencionado, es modificable, ¿no? Las conductas pueden empeorar o mejorar como resultado de intervenciones del entorno. Es decir, el contexto puede afectar positiva o negativamente. La capacidad de adaptarnos es precisamente alinear, tener pues más sincronía con la situación del momento, y por eso luego vamos a hablar de dónde entran las herramientas tecnológicas en esto, que todavía anda un poco en el plano conceptual. Y decíamos que se define por el rendimiento y no por la capacidad única del individuo, porque no podemos entender ni la conducta ni la comunicación sin entender la atmósfera, el ambiente que lo rodea. Entonces, tomando en consideración todo esto, en un sentido muy práctico, ¿a qué apuntamos con comunicación adaptativa? Pues apuntamos a leer ese contexto, a implementar capacidades para reconfigurar canales de comunicación, es decir, entender cuáles son esos nuevos canales, más allá del mensaje que construyamos, entender cómo es percibido el vocero o el ente que emite los mensajes y entender esa dinámica de intercambio que trasciende esa lógica clásica del siglo XX, cuando nos hablaban de emisor, receptor, canal, ruido, retroalimentación. No es que eso sea falso, pero es sumamente insuficiente para entender el fenómeno de la comunicación contemporánea. Es tan insuficiente como hablar de democracia como el gobierno de las mayorías. La democracia pues es mucho más de lo que etimológicamente dice el término. Entonces hago el paralelo para decir que esa lógica básica, clásica, no es errada, pero es insuficiente, es ineficaz si pretendemos solo guiarnos de ella para explicar el fenómeno. Entonces,
Con esta idea de leer el contexto y de entender la realidad y de adaptar la comunicación a esas nuevas conductas que ahora son mucho más rápidas en sus cambios, porque siempre se han dado y son inherentes al desarrollo de las sociedades aquí y en cualquier parte. ¿Cuáles son los elementos de esa comunicación adaptativa? Pues son varios, pero yo he preferido priorizar 5, que creo que son una suerte de columna vertebral, ¿no? En esta agregación de factores. El primero es la identidad, ¿no? La identidad. En este caso, la identidad del que comunica y la identidad de los receptores, y yo prefiero llamarla de las audiencias, ¿no? Una característica, y lo vamos a ver más adelante, es que ahora es muy difícil controlar y canalizar a los receptores de la comunicación. ¿Qué me refiero? Tradicionalmente y en el siglo XX uno decía, pues preparo este mensaje, que lo emite este vocero, y el destinatario de la comunicación es tal o cual persona o tal y cual grupo. Pero ahora, digamos, no se puede controlar, es mucho más difícil controlar, digamos, el destino o las audiencias receptoras de nuestros mensajes. Entonces tenemos que entender bien cuál es la identidad, quiénes somos, cuál es la característica del que emite y de los que reciben, ¿no? Y cuando digo las características, básicamente me refiero a cómo son percibidos, ¿no? No me refiero al examen, digamos, metodológico de cuál es su composición. No, me refiero a cómo son percibidos, para decirlo en términos muy concretos, ¿no? Porque al final esa identidad es la que va a proyectar imagen, y esa imagen multiplicada es lo que va a construir en buen sentido o no la reputación, que es una cuestión más a largo plazo. Entonces, lo primero es cómo somos percibidos, para decirlo muy concretamente y en sencillo, y cómo son percibidos, con qué características fundamentales son percibidas las audiencias a las cuales nos dirigimos. Lo segundo es la conducta, ¿no? Más allá de los mensajes que emitamos, ¿qué hacemos, no? ¿Hay realmente consecuencia? Porque vamos, uno puede emitir un mensaje referido pues al prestigio académico, al rigor y a la seriedad, pero se comporta sin ningún rigor, sin ninguna seriedad, no tiene ningún pergamino académico y quiere hablar de rigor académico, entonces hay una inconsistencia. Entonces lo segundo es la conducta, que básicamente, como decíamos, era esa suerte de alineamiento. Lo tercero es la comunicación per se. Y pongo comunicación refiriéndome a mensaje, porque el mensaje tiene algo muy complejo, ¿no? No es solo lo que decimos, sino es a través de qué medios lo decimos, con qué recursos contamos, ¿no? Qué técnicas, qué alcances tenemos. A eso me refiero con comunicación. Me refiero como elemento base a mensaje, pero trasciende a mensaje, ¿no? Puede sonar redundante, por eso lo he puesto al medio y hago la nota al pie de página. El cuarto elemento son los públicos, estas audiencias a las que me refería, ¿no? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Qué características tienen? ¿Recuerdan cuando hablábamos de conducta y contextualización? Yo les decía que teníamos que tener claras las características del tiempo y el lugar. Y cuando hablábamos de identidad, hablábamos del emisor, de nosotros. Pero cuando hablamos de públicos, hablamos de los receptores. Y finalmente la imagen, ¿no? Que es esa consecuencia de esa proyección y de esa percepción de la que hablaba. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Al final, lo que pretendemos con la comunicación es persuadir, es influir, ¿no? Y esa imagen es, digamos, la construcción de cómo somos vistos, independientemente de lo que seamos. Idealmente esto se debe cerrar como un círculo y la imagen debe proyectar nuestra identidad. En la práctica, esto no siempre sucede y la tarea de los comunicadores precisamente
es acortar las brechas de percepción, es decir, que la imagen que se proyecta se parezca más a la identidad que construimos. Y luego de toda esta introducción conceptual que creo yo es relevante para tener un marco, y vamos, hay otras aproximaciones conceptuales también, pero he querido partir de esta, creo que es pertinente y útil para los medios y los fines que tratamos esta mañana. Ya entramos en la pandemia en sí. Y para utilizar los términos básicos que hemos tratado, recordemos un poco cómo se movió, es decir, contextualicemos, ¿no? Contextualicemos cómo ese inicio asiático pasó a Europa, luego a América, y bueno, ahora en todo el mundo, ¿no? Cuando digo Asia, ¿no? Es COVID-19, pero hasta febrero se hablaba muy poco de esto. En febrero comenzó a ser primera plana y titular en todos los países del mundo. Sin embargo, y recordarán ustedes, en marzo de este año, esto fue la primera semana de marzo, la foto de la izquierda, que estaba, bueno, ahora tenemos que decir expresidente Vizcarra, con la ex ministra de Salud, Inostroza. Es interesante, porque si ustedes revisan, y mientras me oyen, alguno probablemente entre a Google y lo ve en este mismo instante, ustedes revisan los comentarios, yo tengo guardados varios, columnistas, editoriales, que decían, oye, qué exagerado el presidente salir a decir que el coronavirus ha llegado al Perú en este momento de dengue, esto es una cortina de humo, el dengue es mucho más grave este año en el Perú que el coronavirus, eso no va a tener ningún impacto acá, eso es un tema asiático, ¿no? Y bueno, después vamos a ahondar sobre esto para hablar de adaptativa, porque aquí salió el presidente con la ministra de Salud y después vamos a ver cómo en adelante ya no vuelve a salir solo con la ministra de Salud, sino multisectorialmente con todos los ministros. Pero ¿qué pasaba en el mundo, no? En marzo, el todavía presidente Trump, ¿no? Ya han pasado las elecciones, pero la próxima administración en Estados Unidos es a partir de enero, pero en fin, no, más allá de eso, ¿qué decía en marzo? Pues, digamos, minimizaba los efectos de la pandemia y más allá de una disputa, no vamos a entrar acá en la polémica política, el efecto es de comunicación, ¿no? Salía, todavía, fíjense ustedes, ninguno en esos casos, las fotos son de marzo, usaba mascarillas. ¿Y qué decía Angela Merkel en Alemania? Hay un discurso entre varios, que en mi opinión fueron bastante buenos, en el que lo que decía la canciller Merkel en marzo del 2020 era que el coronavirus y la pandemia representaban el desafío más grande para Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes, desde la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que ha vivido, no hablaba de la caída del muro y muchas situaciones complejas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y inicio del XXI. Esa era la magnitud. Y algunos mandatarios minimizaban esas declaraciones que luego de algunas semanas, algunos tardaron meses, aceptaban. Por otro lado, en Latinoamérica, algunos decían que esto era una cuestión ideológica. Creo yo que no lo era en lo absoluto. Bueno, la historia igual lo ha demostrado y por eso pongo las figuras de los dos grandes gigantes latinoamericanos como países, ¿no? México y Brasil, que están en las antípodas ideológicas. Y había varios puntos de coincidencia en las declaraciones de los presidentes López Obrador y Bolsonaro sobre la materia. Así que no era una cuestión de una dicotomía de izquierdas y derechas, no. Entonces, con ese escenario, con ese contexto y con algunas características que tenemos que recordar de paradigmas y perspectivas que han ido cambiando,
y la gran mayoría de ustedes asistentes son comunicadores. Yo no repararé en algunos conceptos básicos que ustedes dominan muy bien, no solo en el campo teórico, sino en la ejecución práctica. Sí, permítanme referirme a 4 ideas que creo yo son esenciales para entender el cambio de paradigma de la comunicación contemporánea en el siglo XXI. Me estoy refiriendo al cambio solo de estos últimos 20 años, y quizá exagero cuando digo 20 años. Lo primero es la velocidad, ¿no? La velocidad de la información. Parece muy lejano, pero si revisan ustedes, el primer teléfono inteligente, el primer smartphone, llegó al Perú en el año 2008. 2008 recién, es decir, hasta el año 2008 teníamos que ir a una computadora, obviamente el alcance de Internet era muchísimo menor, la penetración muchísimo menor a la que tenemos hoy. Pero eso solo hace 12 años, que llegó al Perú, no digo que se masificó, hasta el año 2010 eran pocos miles los que tenían un teléfono inteligente en el Perú. Y digo por la velocidad de la información y el acceso. Lo segundo es la transparencia, que genera una paradoja enorme. Tenemos mucho más acceso a la información, podría en teoría haber mucho más rendición de cuentas. En la práctica, lo que tenemos es muchísimo más acceso a información, pero mucha de esa información es falsa, a veces involuntariamente falsa o errada, o a veces premeditadamente falsa o errada. Entonces, esa idea de la transparencia, porque accedemos a la información, genera una paradoja muy grande que tiene mucha más relevancia hoy que hace algunos años. Mientras ustedes me escuchan hablar, pueden contrastar o confirmar lo que les digo o a los autores que ponían las láminas en tiempo real en Google. Hace solo 20 años uno tenía que salir de una charla o de una clase, ir a la biblioteca y averiguar si tal o cual cosa era cierto. Eso es un cambio revolucionario. Lo tercero es la participación, y también es una gran paradoja. Se ha escrito mucho sobre el individualismo y las características del siglo XXI y algunos efectos globalizadores, pero digo que es una gran paradoja porque si uno revisa data y contrasta, porque hay que medir, ve que ahora hay mucho más participación, como porcentaje de la población, hay más gente haciendo voluntariados hoy que hace 20 años, no solo en el Perú, en el mundo. Entonces, vamos a ver que hay esas paradojas y no relativicemos, y eso tiene que ver mucho con la comunicación, porque la construcción, como decíamos, del contexto y del entorno, obviamente es una lectura también de las culturas. Y lo cuarto es el propósito, ¿no? Que es esa idea, y no vamos a entrar aquí en materia filosófica, pero es esa idea de preguntarnos por qué. De ya no limitarnos desde las organizaciones, como era hace solo 20 años, vean ustedes, cualquier memoria de una organización, de una empresa, de una organización no gubernamental, solo inicio del siglo XXI, y todos te hablaban de visión, misión, valores, ¿no? Del qué, del cómo, muy poco del por qué. Y ese cuestionamiento al por qué también tiene una lógica muy interesante. Ahí hay varias aproximaciones. A mí en particular me parece interesante el que quiere profundizar la de valor compartido, ligado a propósito. Seguro varios de ustedes han leído a Porter, es un profesor de la Universidad de Harvard, que trata y profundiza sobre estos temas. Y ustedes dirán, oye, ¿qué tiene que ver con la comunicación? Pues tiene mucho que ver, porque es la lectura de este contexto y de este entorno. Y si no lo entendemos, va a ser difícil leer y entender las características y percibir no solo la lectura de la identidad de los emisores, sino también, por supuesto, y sobre todo, de las audiencias receptoras. Y claro, me refería a la idea de transparencia, hablar de las paradojas, y una muy concreta y aterrizada en el COVID, que es el marco principal en el cual nos estamos moviendo y sobre el cual estamos conversando esta mañana,
es esto que se denomina infodemia, ¿no? Esta idea de saturarnos de información y la consecuencia de las dificultades que genera tener tantas fuentes, tener tanta información sobre una sola materia, ¿no? Lo hemos visto con el COVID de manera contundente, es un buen ejemplo, ¿no? No solo cuando entramos a cualquier buscador, sino si buscamos respuesta para todo, algunas cosas, y encontramos las posiciones pues más diversas, y ahí lo que importa es regirnos por las fuentes, la veracidad de las fuentes, ¿no? Ojo, hablo de veracidad, no de verdad. Ustedes, que la mayoría son comunicadores, conocen bien los límites, los alcances y las distinciones entre uno u otro concepto. Entonces, toda esta idea, todos estos nuevos paradigmas, todas estas características que estamos hablando, toda esta idea de la infodemia y esta idea de la interrelación, ¿no? Esta idea de que la comunicación tiene un ida y vuelta mucho más vertiginoso, mucho más rápido, y que leemos y permanentemente tenemos que entender las percepciones, encuentra otra barrera no solo a partir de esta infodemia, sino de la confianza, ¿no? Y ahí también entran las características de las sociedades. Por ejemplo, en el Perú, y está medido por el Latinobarómetro, que es en buena cuenta un estudio cuantitativo, una encuesta comparada de varios países en relación a una serie de temas. La confianza interpersonal, no solo frente a las autoridades, en el Perú es una de las más bajas en Latinoamérica. Arriba están Colombia, Uruguay. Entonces, ¿qué podemos decir, ¿no? En perspectiva actual y del COVID como fenómeno? ¿Y qué podemos ver como herramienta adaptativa, ¿no? Lo primero es reiterar esa limitación de la lógica de emisores y receptores, ¿no? Hay que hablar de interlocutores, algunos hablan de prosumidores, ¿no? Esa conjunción entre productores y consumidores de contenido. Y tenemos que incorporar la tecnología, definitivamente. No solo como instrumento, no solo como medio. Fíjense ustedes cómo estamos dando esta charla ahora, impensado hace solo algunos años. Entonces, entender la tecnología como esa herramienta, ¿no? Digamos, pone una variable a esa ecuación compleja de la diversidad de canales y de medios, ¿no? El diario histórico en el Perú, el diario El Comercio, hoy las noticias que difunde son leídas principalmente, la fuente de acceso a las noticias es a través de Facebook, ¿no? Y lo digo porque, claro, hace algunos años, solo hace 10, era a través de su página web. La gente ponía www.elcomercio y leía. Ya más que el impreso, hace solo 10. Pero hoy los clics de Facebook son muchísimo más que el ingreso directo a las páginas web. Por ponerles un ejemplo concreto de la realidad nacional. Y luego hay toda esta lógica que también genera, no quería dejarlo pasar por alto, de los influenciadores, ¿no? Y hay toda esta idea de los nano-influencers, que es mejor este influenciador con un ámbito pequeño, relativamente pequeño de pocas personas, pero de gran relación de confianza, que a estos masivos que se pensaba hace muy pocos años. Hay mediciones sobre esto, hay una discusión académica grande sobre la capacidad influenciadora realmente, o si realmente hay liderazgo ligado a esto. Y la adaptación entonces tiene que tener una lectura del qué, del mensaje, tiene que tener un relato, y lo decía el funcionario de la Unión Europea en la introducción. Luego ustedes van a tener una charla de storytelling, me parece excelente, ¿no? Que es en buena cuenta el relato para cómo llegar a ese proceso de manera eficaz. Eso es a final de cuentas. Aquí les dejo algunos números para confirmar un poco lo que les decía en relación a la infodemia y ver la magnitud del desenlace
que ha tenido comunicacionalmente también esta pandemia, que ha generado efectos brutales y transformaciones sociales enormes. ¿Y qué más social que el fenómeno de la comunicación? Entonces, estas eran las palabras más buscadas en la primera semana del estado de emergencia. Esto ya es la segunda quincena de marzo este año, la tercera semana de marzo para ser exactos. Estas eran las palabras más buscadas en Google en el Perú. Y este es un elemento del cual les comentaba hace algunos minutos. Y no he tomado los datos del Latinobarómetro del último año, sino los de un promedio ponderado entre el 1996 y 2018, ¿no? Más de 20 años. ¿Por qué? Porque algunos años puede haber una variación por determinadas circunstancias. Entonces, este es el promedio. Hay elementos estructurales que tenemos que entender más allá de las coyunturas, las perspectivas y los contextos, ¿no? Es muy difícil comunicar cuando no se tiene confianza interpersonal. Es decir, cuando liminarmente dudamos de lo que nos dice otra persona. Perú, lamentablemente, en esta medición, y habrán otras, cito la del Latinobarómetro, es un estudio serio, está en el tercio inferior. Y para leer el contexto, así como hay elementos estructurales, también hay elementos coyunturales, ¿no? Este es un estudio de Ipsos, donde le preguntan a la gente por sus preocupaciones principales en el país. Fíjense ustedes cómo abril pasa el tema de salud a ser la principal preocupación de los peruanos, pero rápidamente cae y queda como la principal preocupación el desempleo y la crisis económica. Esto es importante también en las perspectivas y en los paradigmas. Durante muchos años en Perú, y de hecho, no es casual que fue el eje de las campañas electorales 2011 y 2016, durante muchos años en el Perú, los dos principales problemas que preocupaban a los peruanos eran la corrupción y la inseguridad ciudadana. En norte, centro y sur, en niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo, había coincidencia en esto. Entonces, era algo que ya se había tornado estructural, así como estructural fue durante muchos años que pobreza y desempleo era lo que más preocupaba, incluso en épocas de terrorismo, que tuvo algunos picos. Estas mediciones se hacen hace 30 años. Y fíjense ustedes por qué es importante ver cuáles son las principales preocupaciones, porque, por ejemplo, hasta hace 3 años era impensado que esté entre las principales preocupaciones, porque no aparecía en ningún estudio, no porque no existía en la sociedad, el tema de la violencia de género. La violencia de género apareció hace 2 años en las encuestas como uno de los principales problemas del país. Esto es percepción, es lo que sienten los peruanos. Eso nunca había estado, ¿no? Y me dirán, bueno, es porque hay más exposición, porque se denuncia más, porque los medios dicen, seguro, hay muchos factores, pero es una realidad, es una realidad. Y quería entonces poner el contraste entre un elemento estructural y uno coyuntural. Algo que resulta fundamental, y sobre esto no hay ciencia exacta, es qué medio emplear para cada qué, ¿no? Cada medio tiene una característica, cada medio tiene una función y los medios no deben confundirse con los fines, ¿no? Ni en democracia ni en comunicación. Entonces, un error recurrente para no adaptarnos con eficacia es utilizar un medio inadecuado, es decir, no utilizar la plataforma o el canal más efectivo. Y lo mejor para minimizar esto es conocer las características de cada medio. Y para conocer las características de cada medio no solo hay que conocer el alcance de la herramienta, sino quiénes lo utilizan, cuál es el perfil de sus audiencias, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, en el Perú, que hay más utilización en Instagram de mujeres que de hombres, que el promedio de edad en Facebook es mayor que el promedio de edad de usuarios de TikTok,
o que el Twitter es una red que tiene en número de usuarios diarios muchísimos menos que el Facebook, 9-1, pero que su nivel de influencia en titulares de medios noticiosos es bastante mayor proporcionalmente con cualquier otra red. Entonces, ese tipo de cosas es a lo que me refiero. ¿Y por qué? Porque ahí entramos al rol de los comunicadores, ¿no? Y de los comunicadores en las organizaciones, más en tiempos de profundo cambio que lo que generan es una incertidumbre muy grande. Yo creo que un rol muy importante es construir la reputación de la organización. No me estoy refiriendo acá a prensa, estoy refiriendo al trabajo comunicacional organizativo, de comunicación institucional, si quieren llamarlo. Creo que uno fundamental es la construcción de la reputación, que es el activo intangible más poderoso, ¿no? También se puede medir, ustedes pueden ver en un balance de una empresa como un activo, pues el valor de la marca o el valor reputacional, pero eso se construye con una serie de aristas y elementos. La veracidad es algo esencial, ¿no? Yo no hablo de verdad porque hay muchas cosas discutibles y después se pueden contrastar, pero tiene que haber verosimilitud y tiene que haber fundamento, y eso es lo que sostiene a la veracidad. Y un rol fundamental de los comunicadores es precisamente confrontar y atacar la desinformación y no multiplicarla, ¿no? Esa es una tarea esencial de siempre, pero creo yo cobra muchísimo más relevancia y vigor hoy. Y entender los cambios y los hábitos, pero sobre todo entender los efectos de esos cambios, ¿no? Los que tenemos hijos y varios de ustedes, al igual que yo, seguro los tienen, pues al principio nos resultaba mucho más extraño estas salidas muy limitadas con nuestros hijos o esta distancia, los que estamos acostumbrados de llevarlo y jugar en el parque con total libertad, no poder hacerlo, y esa es la vida cotidiana, y esas son las cuestiones que tenemos que comunicar, y esas son las cuestiones que tenemos que entender, o cuando hablamos de educación, entender pues la magnitud de lo que está pasando. Solo para hablar en el Perú, hay más de 20% del alumnado en este marco COVID de educación superior que ha desertado o que está llevando significativamente menos cursos. Eso es un efecto brutal. A eso me refiero con los efectos. O en las clases medias altas, que hay mucho teletrabajo, y digo en las clases medias altas porque se habla como una generalización del teletrabajo, como una nueva adaptación, y parecemos olvidarnos que hay un gran sector de la ciudadanía que por su tipo de ocupación o por las carencias no hace ningún teletrabajo. Entonces, para redondear todo esto que hemos visto y entrar a los últimos 5 minutos de esta charla, fíjense ustedes comunicativamente, no vamos a entrar en la parte programática acá, la evolución de esto, ¿no? Y qué nos dice y cómo, y la adaptación con las críticas que podamos tener, pero para efectos didácticos de la materia que nos concentra hoy, ¿no? Primero salía el presidente junto a la ministra de Salud. Y no es casualidad, bueno, ella médica de profesión, pero vestida de blanco, como suelen vestirse los médicos. Y luego ya el presidente con varios ministros, ¿no? Oye, esto ya no es un tema de salud, es multisectorial. Acá hay que ver también lo económico, hay que ver la seguridad y hay que mantener distancia. Fíjense, en la primera foto pegados, en la otra ya mantenían 1,5 metros, habían periodistas. Y la siguiente, ya con mascarilla. Y en fin, más allá de los mensajes y de los simbolismos, esta ya es en abril y se decía, oye, no tenemos UCIs, no tenemos equipos, entonces hay un mensaje de comunicación ahí. Yo no voy a entrar al tema valorativo, pero no es casual, pues con las camas y los equipos atrás, con los exministros de salud y de defensa y todos con mascarilla, y al final todos sentados, bueno, el presidente sin mascarilla, pero todos los ministros lo tenían y en una línea horizontal
eso es un ejemplo de la adaptación también a esa comunicación, en este caso no verbal, ¿no? Y eso nos lleva a una serie de retos, ¿no? Estamos saturados de información, pero no tenemos que perder el gran norte, que es la eficacia y la contundencia de los mensajes. Lo que siempre digo, la rigurosidad de los contenidos, y la rigurosidad está medida en buena cuenta con el diagnóstico. Si no hay diagnóstico es difícil ser rigurosos, y si no entendemos la tecnología no podremos tener control de los canales y los medios de comunicación. Ser veraces, he incidido sobre eso. El eje, influir respetando los códigos de ética, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Ustedes como profesionales de comunicación saben pues que hay límites, ¿no? Y lo otro es la lectura aguda y multidisciplinaria. Yo siempre digo, los mejores equipos de comunicación son los que están integrados no solo por comunicadores, en cualquier ámbito, en la comunicación social, en la comunicación institucional empresarial, en la comunicación política, en la comunicación periodística. Lo multidisciplinario es mucho más potente. Algunas lecciones, porque he dejado creo varias preocupaciones, pues sí, en varios ámbitos las sociedades tienen capacidad de adaptarse a veces más rápido de lo que parece, pero hay dificultades que van mucho más allá de las intenciones. Y decíamos al inicio de esta presentación que en buena cuenta esta comunicación adaptativa como resultado de la conducta es prepararse, es leer el contexto. Entonces tenemos que leer qué creemos que va a pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. Vamos a acertar en algún caso, fallar en otro, pero tenemos que procurar adelantarnos en las jugadas. Pongo esto solo como un ejemplo de comunicación de riesgo y un mensaje potente que sirvió en varios países para comenzar a utilizar las mascarillas. Finalmente, y la dificultad también de las comunicaciones, el país en este momento vive momentos muy convulsos, ¿no? ¿Y dónde están esos puntos o qué dificultad, ¿no? Entre ser rigurosos y transmitir mensaje de cuidarnos con los contagios en el marco de una pandemia, pero por otro lado garantizar un legítimo derecho fundamental a la participación ciudadana y a la protesta, ¿no? Un típico caso de que la práctica siempre es más compleja que el análisis puntual de los conceptos, ¿no? Estas son fotos de esta semana. Y con esto yo termino los 40 minutos que me dieron para hablar, agradeciéndoles a cada uno de ustedes y esperándoles haya resultado interesante esta presentación. Muchas gracias, Jeffrey. Tenemos algunas preguntas del público. ¿Posible, por favor, atenderlas? Sí, la primera pregunta. ¿Podría compartir su reflexión sobre la brecha digital que se agudiza en algunos sectores de la población y las dificultades para ejercer el derecho a la comunicación y, por consecuencia, otros derechos sociales? De Tatiana Acurio. Me parece muy buen apunte el de Tatiana. Hay una brecha grande, y permíteme, Tatiana, dividir en dos para responder, porque una es la brecha que podemos cuantificar como ese alcance potencial, digamos, quienes tienen internet en sus hogares, quienes tienen un teléfono inteligente, cuántos no lo tienen, y la segunda es la capacidad o la utilización de esa herramienta, es decir, potencialmente muchas veces no se utilizan todas las herramientas y se limita el alcance más allá que cuantitativamente hay un check. Lo aterrizo. Ahora se están distribuyendo casi 1 millón de tablets, pero yo me pregunto, ¿ese 1 millón de tablets será utilizado como una herramienta de comunicación eficaz para los objetivos planteados? Ojalá que sí. Tengo algunas dudas sobre las dificultades que eso genera. En todo caso, tenemos una brecha, si nos comparamos con los países más desarrollados, tenemos una brecha, si nos comparamos con la propia Latinoamérica, tenemos una brecha y los datos están ahí, o sea, desde velocidad de internet hasta
capacidad de utilización de las herramientas tecnológicas. No andamos para nada a la vanguardia. No quiero dar un dato impreciso o inexacto, pero yo respondería la pregunta con esos dos niveles. Perfecto, Jeffrey. Otra pregunta interesante de Carla de la Quintana, comunicadora del Grupo Género y Economía, es, ¿estás de acuerdo con la utilización del término nueva normalidad para referirnos al contexto actual? No es una interpretación engañosa porque al existir un estímulo o factor que altera lo normal y que no ha desaparecido, no se puede hablar de normalidad. ¿No sería mejor hablar de nueva realidad? Coincido con Carla en la primera parte, ¿no? Su premisa está en tono interrogativo, pero a mí no me gusta el término nueva normalidad. Procuro no utilizarlo. Creo que estamos en un proceso vertiginoso, revolucionario. En los libros de historia se va a decir mucho sobre este año, sobre el coronavirus, ¿no? Sobre los efectos del COVID. Creo que el desenlace todavía no asoma, o sea, seguimos en medio de este proceso. ¿Qué es la normalidad? La normalidad en sentido amplio es la habitualidad, ¿no? La cotidianidad, lo que podemos hacer reiteradamente y prolongadamente y repetidamente. Es nueva normalidad que nuestros hijos estudien desde casa, o el próximo año volverán ya las escuelas, y esa es la normalidad. Es nueva normalidad hablar de eso, es nueva normalidad que no nos podamos ver las caras, o son algunos de los efectos, digamos, más significativos, simbólicos y visuales en las calles. Yo no asociaría los efectos a ese término. Yo coincido con Carla en esa primera parte. Excelente. Bueno, tenemos muchísimas preguntas de nuestro público, muchas gracias por eso, pero solo vamos a poder contestar dos más por cuestiones de tiempo. Entonces, acá hay una pregunta muy interesante de Marí. ¿Qué opinas sobre la tentativa Trump de regular, controlar las redes sociales? Bueno, creo que es un riesgo brutal, ¿no? Ya vimos lo que pasó con TikTok, ¿no? Fue solo 1 o 2 días, ¿no? Pero recuerdan ustedes, ¿no? Que la aplicación china, que hasta que la compraron en Estados Unidos. Las redes sociales son un arma de doble filo, pero creo que frenarlo es muy complicado, y regular en general los medios a veces terminan con esa frase general del remedio es peor que la enfermedad. Lo que sí creo, y en eso se ha avanzado algo en los últimos años, no solo en Facebook, en Twitter también. Bueno, en Twitter ya no se puede contratar propaganda política, por ejemplo. Sí se está censurando mucho más algunas cuestiones evidentes de crímenes de odio o negacionismo, por ejemplo, negacionistas del holocausto nazi. A mí sí me parece bien que hayan límites, ¿no? Y creo que establecer límites no atenta con la libertad de expresión. Pero creo yo que cuando entramos una regulación gubernamental, la historia nos demuestra que terminamos vulnerando a veces derechos fundamentales que pretendemos preservar. Yo tendría muchísimo cuidado con ese tipo de regulación. Es un asunto complejo. Si me preguntan dónde hay que poner los márgenes, no tengo una respuesta certera. He puesto algunos ejemplos que para mí son muy contundentes y que yo saludo, que sí se saquen y sí se censuren, pero creo que ahí entramos de nuevo al rol de los comunicadores y entramos de nuevo al rigor. Cuando hay veracidad, cuando puedes contrastar que efectivamente es información falsa, que no se trata de una opinión, ustedes o yo podemos coincidir o discrepar, sino que se trata de la negación de hechos evidentes. Yo creo que ahí no puede haber una complicidad de los medios, y las redes son medios. Muy bien, y tenemos varias otras preguntas, pero bueno, vamos con la de Santiago Londoño, de Pensamiento de Acción Social.
dice que si decimos que es muy difícil comunicar en entornos de baja confianza y partimos de que en nuestro entorno hay una baja confianza interpersonal, ¿cómo se debe comunicar en estos entornos para lograr mensajes eficaces? ¿Cuál es el rol de la comunicación para construir esta confianza interpersonal a nivel de país y de sociedad? Buen punto, Santiago. Estoy tratando de trabajar en esa respuesta hace varios años. Mira, creo que lo primero es partir por la identidad y por eso ponía los elementos de la comunicación. Porque el fenómeno, digamos, social, estructural de la desconfianza trasciende a nuestras posibilidades, digo, particulares, de organización, individuales. Pero lo que sí podemos hacer es fortalecer nuestra identidad. Si nosotros construimos una identidad que tenga la percepción veraz, de confiabilidad y de rigor, como correlato, se va a construir confianza. Y la consecuencia de esa construcción de confianza es tener mejor reputación, que a su vez va a ayudar porque tarde o temprano vamos a decir algo impreciso o algo que no es correcto. Pero si tenemos la construcción de esa identidad sólida, vamos a poder, digamos, ser mucho más eficaces, ¿no? Yo diría eso. ¿Y cómo construimos esa identidad? Es la pregunta que cae de Maduro con lo que digo y para no dejarlo en el aire. Pues con rigor y veracidad, con hechos principalmente. Y por eso hablaba de la necesidad de medir, de diagnosticar, de ser veraces en la información, más allá de las subjetividades que por definición tiene la comunicación. Excelente, Jeffrey. Bueno, y muchísimas gracias por esta jornada, por esta mañana. También gracias a todas las comunicadoras, comunicadores que nos han acompañado desde distintas partes del Perú, incluso de la región latinoamericana. Y los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal, para otra jornada igual de interesante. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias, Jeffrey. Muchas gracias, un placer. Bueno.